En los siglos medievales, la religión está en la base de todo el cuerpo social. Cuando ocupan la comarca dels Ports, los cristianos transforman las antiguas mezquitas en iglesias y allí donde no hay, comienzan a construir nuevos templos. Este es el caso de la Todolella, donde al día siguiente de la conquista se inicia la construcción de la iglesia de San Bartolomé. Para empezar, la torre de defensa es convertida en espadaña. A continuación, se construye el templo primitivo de estilo románico de transición, que tenía un acceso con portada de sillería y arco de medio punto adovelado. Una vez en el interior, se puede ver la ampliación acometida en el siglo XVI. En ese momento se añade un segundo cuerpo, mediante un arco ojival con planta de cruz latina que está formado por una nave central, dos capillas y una cúpula. Finalmente, en el siglo XVIII se construye un tercer cuerpo, perpendicular al anterior, que añade una nave intermedia y cierra el conjunto con una cúpula semiesférica, un frontón y, sobre todo, la capilla del sagrario. Pero las devociones populares van más allá de los límites urbanos. Desde el siglo XIII se alzan ermitorios en espacios salvajes que permiten al hombre cristianizar hasta el último rincón de la naturaleza. Este es el caso de la ermita de San Cristóbal, situada en un excelente punto de control del río Calders y confluencia del Forcall, Cinctorres, la Mata y la Todolella. Los vecinos de estos lugares hacen rogativas a la ermita desde época medieval, en busca de protección. Tan cerca del cielo debe ser más fácil de obtener.